La Declaración de Tokio fue adoptada en octubre de 1975 durante la Asamblea General número 29 de la Asociación Médica Mundial y posteriormente actualizada editorialmente por la misma asociación en Francia. La Declaración de Tokio señala que la tortura es contraria a las leyes de la humanidad y antitética a la misión superior del médico, la cual es aliviar y socorrer el dolor de las personas humanas. Los médicos deben rechazar participar, perdonar o permitir la tortura, la degradación o el tratamiento cruel de presos o detenidos. Para poder entender la creación de la Declaración de Tokio, tenemos que revisar sus antecedentes, los cuales nos guiarán de primera instancia a la Carta de Londres. La Carta de Londres fue firmada en 1945 entre Francia, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. Este es el documento que fijó los principios y procedimientos por los cuales se rigieron los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg fueron un conjunto de procesos jurisdiccionales emprendidos por iniciativa de las naciones aliadas vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial. Estos procesos determinaron y sancionaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nacionalsocialista de Adolfo Hitler en los diferentes crímenes contra la humanidad. Estos fueron desarrollados en la ciudad alemana de Nuremberg entre el 20 de noviembre de 1945 al 1 de octubre de 1946. 3 fueron los delitos imputados a los acusados: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, guerra de agresión. A partir de estos delitos imputados, se llevaron a cabo varios juicios. Sin embargo, los más relevantes para nuestro punto de vista es el juicio hacia los médicos y hacia los jueces. Los juicios de los doctores, que fueron seguidos contra 24 médicos acusados de conspiración, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, fueron acusados de planear y llevar a cabo experimentos médicos sin el consentimiento de los afectados. Así, también, llevando a cabo asesinatos, torturas, atrocidades y otros actos inhumanos. También fueron acusados de planear y llevar a cabo el asesinato masivo de gente estigmatizada como ancianos, débiles, enfermos incurables, entre otros, mediante gaseamiento, inyecciones letales, desnutrición y otros medios. Finalmente fueron acusados de participar y colaborar en el asesinato masivo de la gente internada en los campos de concentración y exterminio. El juicio de los jueces fue el tercero de los 12 juicios por crímenes de guerra que las autoridades estadounidenses llevaron a cabo en Nuremberg, en la zona de ocupación estadounidense en Alemania, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. En este caso, los acusados fueron 16 juristas y abogados alemanes. 9 de ellos habían sido oficiales del Ministerio de Justicia del Reich. Los otros eran fiscales y jueces de las Cortes Especiales, o también llamadas Corte del Pueblo, de la Alemania nazi. Entre varios cargos fueron acusados de ser responsables de la implementación y promoción del programa de pureza racial nazi a través de la promulgación de leyes eugenésicas y raciales. El juicio duró del 5 de marzo al 4 de diciembre de 1947. 10 de los acusados fueron encontrados culpables, 4 de ellos recibieron sentencias de cadena perpetua y el resto periodos variables de prisión. 4 personas fueron absueltas de todos los cargos. Una vez teniendo claros los antecedentes, podemos dar paso a la estructura de lo que es la Declaración de Tokio. La Declaración de Tokio marca las normas directivas para médicos con respecto a la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, impuestos sobre personas detenidas o encarceladas. La Declaración de Tokio se rige bajo 7 principios, los cuales son: Principio 1. El médico no deberá favorecer, aceptar o participar en la práctica de la tortura o de otros procedimientos crueles, inhumanos o degradantes, cualquier sea el delito atribuido a la víctima, sea ella sospechosa, acusada o culpable, y cualquiera sean sus creencias o motivos, y en toda situación, incluido el conflicto armado o la lucha civil. Principio 2. El médico no proporcionará ningún lugar, instrumento, sustancia o conocimiento para facilitar la práctica de la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o para disminuir la capacidad de resistencia de la víctima a soportar dicho trato.
Principio 3. Cuando el médico preste asistencia médica a detenidos o prisioneros que son o podrían ser interrogados más adelante, debe ser muy cuidadoso para asegurar la confidencialidad de toda información médica personal. El médico debe informar a las autoridades correspondientes toda violación de la Convención de Ginebra. El médico no utilizará o permitirá que se use, en lo posible, conocimientos o experiencia médicos o información de salud específica de las personas con el fin de facilitar o ayudar de otra manera al interrogatorio, ya sea legal o ilegal, de dichas personas. Principio 4. El médico no deberá estar presente durante ningún procedimiento que implique el uso o amenaza de tortura, o de cualquier otra forma de trato cruel, inhumano o degradante. Principio 5. El médico debe gozar de una completa independencia clínica para decidir el tipo de atención médica para la persona bajo su responsabilidad. El papel fundamental del médico es aliviar el sufrimiento del ser humano, sin que ningún motivo personal, colectivo o político lo aleje de este noble objetivo. Principio 6. En el caso de un prisionero que rechace alimentos y a quien el médico considera capaz de comprender racional y sanamente las consecuencias de dicho rechazo voluntario de alimentación, no deberá ser alimentado artificialmente. La decisión sobre la capacidad racional del prisionero debe ser confirmada al menos por otro médico ajeno al caso. El médico deberá explicar al prisionero las consecuencias de su rechazo a alimentarse. Principio 7. La Asociación Médica Mundial respaldará y debe instar a la comunidad internacional, asociaciones médicas nacionales y colegas médicos a apoyar al médico y a su familia frente a amenazas o represalias recibidas por haberse negado a aceptar el uso de la tortura y otras formas de trato cruel, inhumano o degradante. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta